El 2024 ha sido el año en el que más personas han votado en la historia. En 70 países sus habitantes acudieron a las urnas, incluyendo varios de los más poblados del mundo como India, México, Rusia o Estados Unidos. Pero por otro lado, todavía hoy tenemos dictaduras en el mundo. Si bien la posibilidad que tienen los pueblos de elegir a sus gobernantes es una parte esencial de la democracia, no es la única. Y cada vez se ve más amenazada con el resurgimiento del autoritarismo o la injerencia de países extranjeros en los procesos democráticos. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos junto a un panel compuesto por expertos internacionales el estado de la democracia como forma de gobierno en el mundo. ¿Por qué algunos pueblos están dispuestos a ceder sus libertades y cómo afectan la desigualdad y la crisis al valor que la gente le da a la democracia? ¿Cuáles son los retos que afrontan las sociedades de hoy para la defensa y la promoción de la democracia? ¿Y cómo fortalecer el compromiso cívico y la participación política de la gente? ¿La democracia está más débil o más fuerte que antes? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Obviamente está perdiendo terreno, así lo dicen los expertos, los pensadores, los filósofos, en fin, es un tema de mucha importancia. Olga Caballero, perteneciente a la organización, a la ONG Alma Cívica del Paraguay, es psicóloga social y cofundadora y actual directora ejecutiva de Alma Cívica. Lidera una plataforma que fomenta una red de ciudadanos comprometidos con la sociedad. Ha venido precisamente a un congreso en República Dominicana del que hablaremos dentro de un instante y que se celebró esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, María Cela, gracias Nairobi por tenernos hoy acá presentes y bueno, muy feliz de compartir también unas visiones y un poco de reflexionar juntos sobre este tema tan importante. Un país que tuvo una dictadura, el tuyo, por muchísimos años. Probablemente es la dictadura más larga de Latinoamérica. Así es. Donde nos costó mucho conquistar este periodo, últimos 30 años de democracia, donde todavía hay ciertos vestigios, ciertos comportamientos culturales que tenemos, que todavía necesitamos tener mucha educación cívica. Estamos en un número muy bajo de educación cívica en el país, donde todavía necesitamos reforzar lo que es la democracia, ¿verdad? A veces uno cree, hoy estamos hablando esta mañana, la democracia parece que está dada nomás. Exacto. Que simplemente apareció. La damos por sentado. Y cuando sabemos que hay generaciones que han luchado por su libertad, derechos que se han conquistado con sangre inclusive, y que no podemos darla por hecho. Necesitamos trabajarla todos los días y necesitamos aprenderla en nuestra vida cotidiana. Así es. Vamos también a conocer el resto de nuestros invitados. Jimmy Bolaños a nuestra derecha, abogado y notario, director ejecutivo de Costa Rica Integratico, obviamente, máster en Derecho Constitucional y diplomado anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Integra el capítulo costarricense de Transparencia Internacional, bienvenido, y de un país que ha sido ejemplo también a lo largo de los años en Centroamérica para el resto de países por un sistema estable y ejemplar en muchos sentidos. Eso también puede cambiar en cualquier momento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, encantado de estar en este hermoso país y vengo de la tierra, tú sabes, del Pura Vida y sí, de la democracia más antigua de toda América Latina y el Caribe. Y es un país con una fuerte institucionalidad, un país en donde la democracia nos ha dado muchos réditos, nos ha dado muchos beneficios y la gente mira a Costa Rica como un espejo. Pero vamos a ver, conforme avance el programa, ¿verdad? Digamos, las amenazas que la misma Costa Rica está teniendo, que no es no es la excepción en la región. Así es. Así es. Y por último, del Patio Bielka Polanco. Gracias por estar con nosotros, directora ejecutiva de Centro de Fomento a las Asociaciones Sin Fines de Lucro, una profesional en diplomacia y relaciones internacionales. Háblanos de este congreso que ustedes estuvieron celebrando. Bueno, muchas gracias ante todo por este espacio para poder compartir con ustedes lo que estamos realizando desde el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Este congreso internacional de sociedad civil es un espacio para el intercambio de experiencias, para la reflexión sobre precisamente el rol que juega la sociedad civil para mantener nuestras democracias. Y de hecho, el lema del Congreso es
el poder de la sociedad civil para transformar sociedades y fortalecer nuestras democracias. Bueno, aquí tenemos el panel y vamos a empezar inmediatamente con la pregunta, la primera de todas las preguntas. Decía yo anteriormente que el autoritarismo está desafiando a la democracia. 2 de cada 10 personas en el mundo viven en democracia, el resto viven en gobiernos autoritarios. Hablaba del grupo del bloque de los BRICS, que recientemente tuvieron una reunión donde está Rusia, Turquía, China, India, apoyando al dictador Nicolás Maduro, por ejemplo, que estuvo también presente, y están cada vez seduciendo, vamos a decir, yo voy a usar esta palabra, a más países para hacer un contrapeso. El mundo antes era bipolar, ahora lo que está hacia donde está yendo es a una multipolaridad. Y ellos hablan de un sur global. Ayer estaba viendo esto, dándole importancia al resto al hemisferio sur, que siempre ha sido el más desprotegido, donde ha habido más conflictos. Pero uno ve que esos líderes son autocráticos y uno ve que el líder contrapeso, Estados Unidos, ahora también está siendo dirigido por una persona que tiene visos de autocracia, de ser un líder distinto, vamos a decirlo así. No se atreve uno casi ni a expresar lo que siempre ha pensado, porque hay tanta gente, tanta y tanta gente que simpatiza con este tipo de líderes. Y lo estamos viendo en resto de países, cómo se han ido sumando en nuestra América Latina también el asunto de la autocracia. Y está Bukele, que también genera una gran simpatía entre la juventud. Están las de derecha y están las de izquierda. ¿Está en peligro la democracia como forma de gobierno y a qué se debe? Y me gustaría que me respondieran, sobre todo yéndonos hacia este bloque, el bloque latinoamericano, que es el que más nos interesa. Bueno, nosotros trabajamos con muchas juventudes, con jóvenes y también gente más adulta, y vemos cómo la democracia es un sistema que nos está respondiendo al problema. O sea, estamos hablando de necesidades básicas, estamos hablando de resolver situaciones país, de políticas públicas que no está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que este sistema no me está permitiendo vivir y desarrollar una vida diferente y no me está respondiendo a los problemas reales que tengo como ciudadano. Entonces la vemos la democracia, y yo he tenido muchas estas conversaciones en los programas que tenemos, en las actividades que hacemos, como algo muy lejano, inclusive académico, si se quiere también, algo muy utópico y no realmente en tu vida real. Cuando realmente no vivir en un país democrático, que vos no estás participando, no estás decidiendo sobre las políticas públicas de tu país, es igual a no tener sistema de salud, es igual a no tener un sistema de transporte digno, es igual a no tener una pensión cuando termines de trabajar, es igual a tener a no tener un montón de cosas, ¿verdad? No estamos conectando esa realidad de que las decisiones políticas se toman en espacios que no estamos ocupando porque no nos importa, porque no nos responde a lo inmediato, ¿verdad? Y creo que tiene que ver mucho también, esto es una opinión mía, con esta cultura del inmediatismo de hoy en día. Hoy todo el día, hoy es videos 15 segundos. Hoy me informo, ya no leo un libro, veo un video de TikTok de 15 segundos que me dice lo que tengo que pensar. Y tiene mucho que ver con eso, con esa ansiedad de no responder rápidamente a lo que necesitamos, ¿verdad? Y por otro lado, la educación cívica, en el sentido de que vivimos en comunidad, necesitamos empoderarnos de lo que está pasando. La Constitución Nacional no es algo que está escrito nomás ahí, tiene que ser algo que nosotros lo vivimos como ciudadanos y muchos no entendemos eso, ¿verdad? Entonces hay como un descreimiento también de que entender, pero como bien lo decías, no es el sistema perfecto, pero es lo único que tenemos hoy en día. O sea, es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos, es lo perfectible. Donde están las libertades determinadas, donde tú puedes opinar, donde hay una prensa libre, donde hay derechos garantizados, donde hay rendición de cuentas por parte de los líderes políticos. ¿Ah? Donde hay protección, donde tenés protección como ciudadano también. Exacto. Sí, bueno, yo pienso que en la región ha habido una crisis de lo que llamamos el sistema de partidos políticos tradicionales y también una crisis entonces de representación política. Entonces hay ciertas élites que tradicionalmente pues accedían a estos partidos y a través de ellos son vehículos para llegar a los puestos públicos de diputados, senadores, alcaldes, el presidente de la República, etcétera. Pero muchas veces se han olvidado, digamos, de muchos segmentos de la sociedad y se han vuelto como un grupo aparte, con sus propios privilegios, abusando del poder. Entonces eso trae un descontento de muchas personas
Porque si tenemos esa crisis de los partidos, esa crisis de representación, y a la vez resulta que los fondos públicos y, digamos, se van solamente para ciertos grupos, no para beneficiar el bien común, pero a la vez la democracia, como veíamos antes, no está entregando los resultados que la gente necesita en términos de seguridad, de derecho a la salud, a la educación, al empleo, a tener controlada la economía, a prosperar, a vivir en un país en libertad, pero también, como decía antes, en prosperidad. Entonces, inmediatamente la gente puede tender a pensar, hay que cambiar este sistema por aquel que me ofrezca una forma de tomar decisiones rápidas, resultados tangibles, y porque de por sí vienen estos tipos de líderes autocráticos, vienen con un discurso sobre todo eso que ven mal en la sociedad, ¿verdad? Normalmente son outsiders sí, de la política, y entonces la gente ya cansada corre tras de ellos sin darse cuenta que pudiera estar corriendo hacia los brazos de alguien que a lo mejor no es todo lo que está ofreciendo y puede perder o ganar mucho, pero también perderlo todo. Quiere decir, Jimmy, que la corrupción de los partidos políticos en general en nuestra región está contribuyendo a la erosión de la democracia. Claro, porque si tú mides, digamos, el latinobarómetro y todos estos indicadores que miden la confianza de las personas en los partidos, en la clase política, en las instituciones, de si funcionan, de que si realmente la gente tiene, digamos, la posibilidad de acceder a ellos, resulta de que cada vez hay más descrédito y más descrédito de que funcionan para unos pocos y no para toda la sociedad. Exacto. Y entonces son sistemas excluyentes, digámoslo así, y la gente termina cansándose de ellos y viendo cuál podría ser la alternativa. Ahora que mencionaron el tema corrupción, ¿podríamos mencionar algunas de esas principales amenazas que actualmente tiene la democracia en Latinoamérica que podamos puntualizar o señalar de manera directa? Yo creo que, María Cela comentó algo interesante, que hoy ya no estamos hablando solamente de izquierda o derecha, estamos hablando de un ecosistema difícil, bélico, no bélico sino que bélico de lucha, de entender que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Pero justamente en los últimos tiempos, bueno, mi país no está fuera de eso, se están promoviendo leyes. Hay un libro muy interesante que se llama Cómo mueren las democracias, que hablan de que hoy no va a venir un dictador o un dinosaurio, que se va a hacer por con leyes. un golpe de Estado, claro, no va a ser y no es la forma. Es por caminos incluso legales, ¿verdad? Exacto. Y con elecciones hasta pareciera ser legítimo. Porque hay ¿verdad? autocracias que mantienen el Exacto. sistema electoral, aunque no permiten tampoco que se desarrolle Exacto, una oposición. te asfixian Exacto. directamente. Entonces, hoy está pasando que se está llegando a eso, y como no hay una conexión también, porque hay que ser también autocrítico. Muchas veces también en sociedad civil organizada trabajamos también por nuestras misiones, estamos muy... y de repente nos desconectamos sin creer de la comunidad en algunos casos, o de lo que está pasando afuera de nuestros beneficiarios, por así decir, de los que trabajamos. Y a veces no estamos leyendo la lectura completa del horizonte de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, porque como ciudadanos necesitamos leer lo que está pasando más allá de lo que pasa en el presente, ¿verdad? Sería bueno que la gente entendiera qué es claramente un sistema autocrático para poder identificar cuando un líder tiene visos de ser autocrático, autoritario, y por qué cada vez son más los jóvenes. Porque una cosa es los que ya hemos vivido o los resquicios recientes de una dictadura, como los nacidos después de los años 60 en República Dominicana, que pudimos ver todas las dictaduras de derecha que existían en ese entonces, entre los años 60 y los años 70 en toda América Latina, y cómo eso fue cambiando y se fueron conquistando esos otros espacios en los 70 y en los 80 y a principios de los 90, y vemos ahora cómo todo vuelve otra vez a dar ese giro. Es como si un péndulo fuera un péndulo histórico, que nos vamos para la derecha, nos vamos para la izquierda, pero ¿qué tanto cuesta mantenernos en el centro? ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes no necesariamente están, cuando estamos hablando de buscando el asunto económico, o sea, es por la economía, es por mis garantías de mis servicios, de esto, de aquello. Claro. Es también ideología. Están cansados de unas
de unos gobiernos muy democráticos, muy abiertos, donde prácticamente todo se permite, quieren límites claros, y eso es lo que estamos viendo. Está pasando esto con la juventud. Vamos a irnos ahí y vamos a definir quién es un líder, cuáles, por ejemplo, en América Latina han sido y son ese tipo de líderes que han atraído y son outsiders de la política, como decías, Jimmy, que es lo más interesante. Ninguno se identifica con los partidos políticos tradicionales. Eso es otra de las cosas que atrae a los jóvenes. Porque los jóvenes son disruptivos. Exacto. Entonces encuentran a alguien con el cual calcen igualmente disruptivo y dice, me gusta, dice algo diferente a todos los demás. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que la gente decía, bueno, ¿y cómo es posible que un líder que hable de esa manera, que diga todo lo que ha dicho, pueda tener el voto popular de los norteamericanos, por ejemplo? Tal vez una intervención en ese sentido. Bueno, la persona autocrática trata de concentrar el poder, porque concentrando el poder puede tomar decisiones ágilmente, rápidamente. Y la democracia ya sabemos que es un sistema de mucho diálogo, mucha negociación, entonces lento, entrabado, ¿verdad? Entonces él dice, no, mira, si me dan el poder a mí, me dan suficientes diputados, me dan esto, lo otro, entonces yo puedo conseguir muchas cosas que no estás consiguiendo tú, porque los jóvenes pueden estar buscando oportunidades para estudiar, para recrearse, para prosperar, para tener trabajo, etcétera, y ven que el sistema no funciona. Y tenemos un actor muy delicado en la región, que es el narcotráfico. Entonces, también estamos lidiando con el tema de narcotráfico, crimen organizado. Entonces, nos puede ser un cóctel, ¿verdad? En donde hay jóvenes que están dispuestos por ganar algo fácil, ¿verdad? Usando droga y ese tipo de cosas, prefieren el camino corto hacia tener mucho dinero y no el camino de pues lo que conocemos, de esforzarse, estudiar, hacer su propio negocio honradamente. Y entonces eso es un poco lo que estamos viendo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos hablando de este tema. Nos gustaría también tener sus opiniones a través de nuestro Twitter o de nuestro Instagram, y tenemos un hashtag que es democraciaENM, democracia, para hacerlo más corto, autocracia versus democracia, era demasiado largo, democraciaENM para sus comentarios. Ya regresamos. Estamos hablando de los gobiernos autoritarios, de líderes autoritarios versus los gobiernos democráticos, cómo la democracia va perdiendo terreno cada vez más en estos últimos años y cómo líderes que son de fuera de partidos políticos se han ganado el favor de los diferentes pueblos. ¿Y qué significa eso para nuestras sociedades? Yo había dejado una pregunta y tú querías complementar. Estábamos conversando, en un momento Olga mencionaba que las personas se informan rápidamente, un TikTok, un Instagram, 10, 15 segundos y ya, pasó la información. Pues justamente los líderes autoritarios se han caracterizado por el control de los medios de comunicación, pero también por ser muy populares en redes sociales. Son muy buenos moviendo las masas, son populistas, y ahí está un gran sector juvenil que le sigue, aún sean de otros países, y le veneran como grandes líderes. No, ni siquiera que lo amen, los veneran. Es una locura. Mesiánicos. Sí, son mesiánicos. Ah, son mesiánicos, exacto. Sí, son mesiánicos. Esa es la palabra. Tienen ese aura Que yo te resuelvo. y ese carisma de que son los que vienen a resolver el problema. No es el sistema de gobierno, son ellos. Justamente, esta característica, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo se convierten en figuras tan populares? Y esto definitivamente debe sumar a sus fines, porque se ha convertido, cuando tú ves algo que pasa en un país y se convierte popular hacia otros, entonces se extiende el peligro del pensamiento. Cuéntenos un poquito qué les parece a ustedes este control que ejercen en redes sociales y medios de comunicación. Sí, bueno, es una característica de estos líderes su gran capacidad comunicativa. Entonces, tienen todo un sistema de producción de videos cortos, en redes. Bueno, son buenos haciendo reels. Entonces no necesitan ya el favor de medios tradicionales, porque la gente total ya casi no se informan tanto a través de radio, prensa, televisión, sino que es a través de un TikTok, es a través de un podcast. Entonces sucede eso, que utilizan mucho eso, las conferencias de prensa.
¿verdad? Algunos los hacen hasta diariamente, otros semanales, etcétera, pero ahí también quieren tener un contacto sin intermediarios con el pueblo, digámoslo así, entre comillas, de manera que no se necesitan medios de comunicación, sino que es directamente. Y es muy importante todo lo que es el tema entonces de lo que es la desinformación, porque entonces tratan como de, muchos de estos líderes tratan como de hacer ver mentiras como verdades, ¿verdad? Entonces tenemos hechos alternativos, tenemos interpretaciones diferentes de que si yo estoy tomando agua, todo lo pueden ver, pero él va a decir, no, él hizo que estaba tomando agua, pero no lo hizo. Y entonces hay ese problema y mucha gente entonces se confunde con esto y tenemos una gran responsabilidad nosotros como ciudadanos. Seguro nos ha pasado a todos que ven una noticia que murió un cantante, que pasó eso, pasó lo otro, y rápido lo comparten. Ya eso no se puede hacer, eso es una gran irresponsabilidad. Cuando tú no verificas la fuente, no vas a ver si realmente eso ocurrió o no ocurrió, porque entonces estamos haciendo una ola peor de desinformación. Entonces, este tipo de líderes aprovechan todo eso, tienen grupos de influencers, tienen fábricas de bots, perfiles falsos, todo para poder llevar un mensaje. Y entonces nuestra responsabilidad de todos, ¿verdad?, es tratar de cuidar eso, de las fuentes que utilizamos, cómo nos informamos, contrastar. Ese tipo de cosas son vitales hoy en día. Tienen muchos influencers jóvenes que les han dado apoyo, gente que tiene millones de personas, seguidores en podcast, por ejemplo, que pasó con las últimas elecciones. Una de las ventajas que tuvo el presidente electo en los Estados Unidos fue, según dicen, haberse llevado de su hijo menor y haber ido a los podcasts donde estuvo hasta 4 horas conversando con estos jóvenes que dirigen estos podcasts. Entonces uno dice, al fin de cuentas es el mundo que van a manejar ellos, es el mundo en que van a vivir ellos. ¿Tienen o no tienen razón a la hora de elegir ellos? Cuando estamos hablando de poder y de líderes, si bien hay líderes que tienen a su lado ahí pegados a dueños de plataformas que manejan un montón de información, un montón de data sobre lo que quiere escuchar el joven. Cuando vos tenés personas que te están armando un guión con información, porque las redes sociales, esto genera información todo el tiempo. Nos está diciendo, vamos a estar hablando ahora y enseguida va a hacer una publicidad sobre un libro de democracia probablemente. Sí. Porque es real. Está escuchando, entonces, claro. vos tenés personas que tienen profesionales en información, en comunicación y en data que te dicen exactamente qué quieren escuchar. Y obvio que eso el algoritmo hace su trabajo ya ahí. Se hace la cámara de eco, donde vos escuchás exactamente lo que querés escuchar. Entonces, este político, este tipo, piensa igual que yo. Yo me identifico con él. Ahora, claro, la herramienta de las redes sociales también depende de cómo se use, porque así como puede servir para sembrar desinformación, como decía Jimmy, también sirve para tumbar dictaduras, y lo vimos en la primavera árabe. Puede ser un vehículo para que la sociedad se organice, para que la sociedad civil lleve un mensaje, se organice y luche por sus derechos. O sea que todo depende de cómo se usen. Totalmente. Y fueron los jóvenes también los protagonistas de esa primavera árabe, por ejemplo, y que a través de las redes sociales lograron liberarse. Yo lo que pregunto es, repito, si son los jóvenes, nosotros ya estamos un poquito de retirada. Yo quisiera que ustedes le hablen a los jóvenes en el sentido de, ustedes también vivieron y conocieron, bueno, tú eres joven también, lo que era una dictadura en un país. ¿Pueden estos líderes autoritarios y con los que tantos jóvenes se identifican convertirse en dictadores con el tiempo? ¿Ese es el destino que van a tener? Porque ahora ellos los ven democráticos, haciendo las cosas que ellos necesitan que se hagan y que se digan. Pero pueden convertirse con el tiempo. Es más probable que estos líderes tengan una tendencia a convertirse en dictadores, porque la democracia no sea lo suficientemente fuerte sin el poder es el poder del pueblo, al final de cuentas. Y si el pueblo lo que quiere es otra cosa, es otra cosa. Hago esta pregunta y la dejo caer. Te cuento algo. Mi abuelo vivió 13 meses en Santo Domingo. Él vino como el Ejército de Paz de la OEA. Tengo una historia muy profunda trajo una carta que le escribió mi abuela, inclusive. Yo tengo
si bien soy joven, no viví la lucha por la democracia, tengo muy impregnado eso en mi familia. Y eso me hizo pensar, y hoy en día, como decís los jóvenes, hoy tenemos mucha literatura, películas distópicas, futuros distópicos que pueden pasar. Sí. Hay características, por ejemplo, en El cuento de la criada, que es una serie muy famosa de Netflix, que es un libro realmente de Margaret Atwood. De Margaret Atwood. Sí. Que se hizo la serie luego. Si vos ves esa serie y si lees el libro, te quedas con piel de gallina, Sí, eso me pasa. porque hay cosas que dice, esto está pasando acá, esto está pasando acá, esto está pasando acá, ¿verdad? Totalmente. Y yo le digo a los jóvenes, realmente, eso no es ficción. Esos son, claro, son novelas y series distópicas que se hacen ya exagerando algunas cosas, pero eso puede pasar. Nosotros no podemos dar por hecho la democracia, la libertad, porque realmente podemos vivir en un ecosistema completamente distinto. Exacto. Y ahí no la vamos a ver en figurillas, ¿verdad? Yo creo que, perdón, yo creo que es muy importante eso que tú mencionas, de que no podemos dar por sentado lo que tenemos, esa democracia que gozamos en nuestro país. Por eso es tan importante conocer la experiencia que tienen otros países, por eso este espacio es tan importante para sensibilizar a la población de cómo otros países han caído en esa situación. Tiene mucho que ver con que cada actor juegue su rol. O sea, pienso que los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Si ustedes juegan su papel, la democracia va a fortalecerse. Si las instituciones del gobierno hacen su papel, por supuesto, si sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil hacen su papel, de incidencia política, de promover, de contrapeso, yo creo que, la democracia se fortalece. Por eso tan importante el trabajo que estamos haciendo, por eso tan importante estos espacios para discutir, para intercambiar, para reflexionar sobre los desafíos que se enfrentan. Ahora que tú hablas de la sociedad civil, Vilka, yo me pongo a pensar, la sociedad ya tiene el poder de representarse a sí misma. Exacto. No es como antes, elegíamos quienes nos iban a representar y hablar por nosotros, pero ya la sociedad puede hablar por ella misma, precisamente por todos estos medios que ahora han democratizado la comunicación y han permitido que todo el mundo tenga una voz. Ya no hay quien tenga que hablar por mí, yo puedo hablar por mí mismo. ¿Qué papel juega la sociedad civil para exigir a las democracias? Por un lado, la lucha contra la corrupción que ha reinado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, la corrupción en los partidos políticos, en los gobiernos de turno, y por otro lado, los derechos que tenemos todos a los servicios, etcétera. Porque tú hablabas muy bien de que la parte económica es una parte fundamental. Es por el bolsillo, muchas veces, que la gente piensa. No es tanto en la ideología, es quién me va a tener bien, quién va a mantener mi país en equilibrio, quién me va a dar oportunidades de trabajo, quién me va a permitir tener paz social, que no haya delincuencia en exceso, que no haya esto o aquello. Entonces, ¿qué papel juega la sociedad civil hoy día, a diferencia de lo que la jugaba en los 70, en los 60, que teníamos que ir o que tenían que salir a las calles a protestar? Hoy día no hay necesidad de eso ni siquiera. Bueno, en República Dominicana es clave. Tenemos varios espacios para la participación de las organizaciones, los espacios formales que están establecidos por las leyes. Por ejemplo, está el Consejo Económico Social, que ustedes conocen, donde se debaten, donde se definen políticas. La mayoría de las leyes dominicanas tienen espacios para la participación de las organizaciones. Un Consejo Económico Social al que no se le llevó, por ejemplo, la reforma fiscal. No se le presentó, sin embargo, fue la sociedad la que hizo que se echara hacia atrás. Eso ahí va a llegar. Junto con el poder económico. Ese es el desafío que tenemos. Supuesto. Ese es el desafío que tenemos, que esos espacios no sean meros formalismos, exacto, que sean espacios para la participación de las organizaciones, que haya una representatividad de las organizaciones que están ahí, que no vayan a título personal, que vayan en representación de la colectividad. Entonces, es un desafío, pero están ahí. Yo creo que eso es un inicio. Ahora, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo, de precisamente presionar para que esos espacios se activen y sean verdaderos mecanismos para la participación social. ¿Qué tan importante es la cooperación internacional y el apoyo entre organizaciones de la sociedad civil para frenar, vamos a decir,
los aprestos contra la democracia desde el poder político. Lo digo porque hemos visto cómo, de cierto modo, hay una tendencia, una ley que se aprobó recientemente en Paraguay de transparencia, que es el nombre, ¿verdad?, que a cualquiera trae, pero que frena justamente ese tipo de acciones, y también está en Nicaragua y en cierta medida en Venezuela. ¿Qué tan importante es para las organizaciones de sociedad civil que trabajan pro democracia esa intermediación de las internacional actualmente? Realmente, bueno, es sumamente importante. De hecho, son aliados estratégicos a la hora de ayudarnos a visibilizar también las luchas, porque muchas veces en el país, a veces ni siquiera sos escuchado, ¿verdad? Y la cooperación internacional viene también a trabajar siempre y cuando, evidentemente, se vaya con la misión de tu organización, con la misión del país también, ¿verdad? Que no vaya contra el Estado de Derecho, que vayan en conjunción con lo que es la Constitución Nacional, porque muchas veces no encontrás ese apoyo dentro de tu propio país, ¿verdad? De hecho, muchas organizaciones trabajamos con cooperaciones y fondos de donantes particulares en el país que tienen miedo de apoyar a organizaciones, por más que te digan, me encanta tu organización, me encanta lo que haces, pero no quiero salir en la prensa, no quiero que me persigan, no quiero recibir, no quiero estar mal con el gobierno, entonces te dejo de apoyar por este momento. Después vamos a hablar después si es que... Entonces la cooperación entra a salvar de alguna manera eso y poder trabajar, pero es importante siempre tener acuerdos, ¿verdad? O sea, siempre es importante hablar con la cooperación y no tampoco entregarse a trabajar en cualquier cosa, ¿verdad? Siempre tienes que trabajar en base a tu misión, con los lineamientos, a tu área, sí, claro. Ahora, ustedes mencionaban los diferentes actores que tienen que asumir sus funciones y sus responsabilidades para el mantenimiento de la democracia. Te quería preguntar, Jimmy, en el caso de los partidos políticos, que son un actor tan importante en la democracia, ¿cuál es la reflexión que deberían estar haciendo en este momento? Vemos cómo partidos que fueron gigantescos terminan convertidos en nada. En República Dominicana lo hemos visto, que se engullen a sí mismos y se desconectan de la población. ¿Cuál es la reflexión que deberían estar haciendo hoy los partidos? Vamos a responder eso cuando regresemos de la pausa. Nos están mandando a una pausa y es una pregunta importante porque los partidos políticos son fundamentales para las democracias y cada vez estamos viendo más descreimiento en ellos. Ya la gente no cree en ningún partido político y eso sí que es muy peligroso. Cuando regresemos de la pausa. Habíamos dejado el tema de los partidos políticos para cerrar ya este programa y de la importancia que tienen para los sistemas democráticos, pero han perdido tanta credibilidad en todas partes de Latinoamérica. Prácticamente aquí en nuestro país ya hay una gran cantidad de gente que es que no cree en ningún partido político. Y como decía Diana, los partidos que fueron en el pasado los más grandes, los vimos nacer, los estamos viendo agonizando, otros que fueron... También, es que todos, yo creo que ya yo he visto más de uno, los más importantes de este país, agonizar y desaparecer e irse transformando. ¿Qué es lo que se debe hacer en ese sentido? Que era lo que Diana preguntaba. Sí, bueno, yo considero que hace muchos años los partidos se preocupaban, por ejemplo, por la formación de sus militantes. Sí. Se preocupaban por ver cuál era su ideología, las soluciones que le iban a ofrecer al país, hacer una propuesta seria. Y entonces, cuando eso es así, los partidos tienen legitimidad, los partidos son fuertes. Pero si luego un partido se vuelve muy fuerte y se vuelve más bien una maquinaria electoral, simplemente una maquinaria para llevar gente, para que vote. Jimmy por conoce nuestra historia política. ¿No? Sí, parece que está hablando de República Dominicana. Inmediatamente ya se deslegitiman los partidos, ¿cierto? Y entonces, al perder esa función original, ¿verdad? Entonces tú vas viendo no solamente en República Dominicana, en mi país pasa, etcétera, vas viendo las encuestas de apoyo o de filiación partidaria, ¿verdad? En las poblaciones de cada país y cada vez ves que hay menos apoyo a los partidos tradicionales, van perdiendo adeptos, van perdiendo afiliados. En una democracia... Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que entonces tenemos lo que hay ahora,
que las personas no se fijan en el partido. La mayoría de personas no se fijan en el partido, se fijan en el candidato simplemente. La persona. Y el candidato aparece lo que se llaman los partidos taxi o los partidos que le ayudan a llegar. Le ayudan a llegar, pero ya no importa que se llame de una forma o de otra, porque lo que queremos es a tal candidata, a tal candidato. Y la gente vota en función de esa persona, de la confianza que le inspira esa persona y no de esa larga tradición del partido que a lo mejor además tiene problemas, porque ha habido casos de corrupción y porque hay casos de nepotismo, de que son los mismos familiares y que el hijo y el esposo los que ocupan los cargos públicos. Entonces, claro, la gente está cansada de eso y entonces los mismos partidos tienen culpa. Aún más, de las encuestas que se hacen de instituciones democráticas, muy probablemente los partidos políticos son los que tienen el menor apoyo, ¿verdad? Si empiezas a preguntar que si la prensa, si el Poder Judicial, que si la Asamblea... Hasta la Iglesia. Hasta la Iglesia, pero los partidos están en el puro fondo. Desde esa perspectiva, Jimmy, ¿están a tiempo los partidos políticos en Latinoamérica y en República Dominicana de si están en esa situación, que es así, de frenar y devolverse, de volver a darle fuerza al partido, o ya es un camino sin regreso y está la gente amarrada a una figura, a un candidato y no al partido? Bueno, por lo menos en mi país, los partidos tradicionales yo los veo todavía tratando como de ver cómo rescatan el asunto, pero sin realmente introducir cambios. Entonces, lo veo muy difícil, ¿verdad? Lo veo muy difícil porque siguen pensando, bueno, pero por lo menos elegimos algunos diputados. Entonces, ya la lucha no es por la presidencia. Digamos, formalmente sí, pero materialmente es más bien... Sí, pero ¿cómo hacemos para que sí, vayan en puestos elegibles al Senado, al Congreso? Es tener cuotas porque de poder. Eso es lo que sí, exactamente, y para poder negociar, etcétera. Exacto. Eso es lo que veo que está ocurriendo. En un país como el tuyo, y perdón que insista con este mismo entrevistado, que decías al principio y que decíamos todos y que sabemos, ha sido faro, ha sido espejo de la democracia en América Latina, en Centroamérica, sobre todo una región tan convulsa a lo largo de las últimas décadas. ¿Está en peligro la democracia? Bueno, en mi país tenemos el fenómeno de un outsider que quedó, digamos, de presidente. Otro más. Sí. Y, que no está mal, ¿eh? No estamos criticando necesariamente esto. No. Lo que sucede es que también un sector de la prensa tradicional lo atacó mucho en campaña. Y entonces inmediatamente él obtuvo la presidencia, pues empezó a denominar ese sector como prensa canalla. Y entonces ya empiezan los ataques a los medios, tanto que ni siquiera van a la conferencia de prensa semanal, esos medios, que son los más tradicionales. Pero también la gente les achaca a esos medios que eran muy parcializados con ciertos temas. Y no es como en Estados Unidos, que ustedes saben que en Estados Unidos los medios de comunicación, los grandes, dicen yo soy abiertamente con los demócratas, yo voy con los republicanos. Abiertamente. ¿Eso es bueno para la democracia? Yo creo que es más sincero, a sincerarse siempre es bueno, ser transparente siempre es bueno, pero en Costa Rica se presentan como impolutos, como imparciales, pero la gente sabe que no lo son. Entonces, ahí, por eso es que hemos tenido, digamos, digamos en los índices, ¿verdad? Por ejemplo, que miden esto, ¿verdad? La libertad de expresión, pues claro que hemos tenido retrocesos en los 2 últimos años por esta actitud, digamos, del presidente en ese caso. Y también porque, aunque en la parte económica está excelente Costa Rica, o sea, los indicadores todos son muy buenos, o sea, eso es innegable, la macroeconomía. Y eso es lo que le importa a la Exactamente, mayor parte entonces tenemos desempleo históricamente muy bajo, que es como un 6,5%. El nivel educativo muy alto. Sí, pero eso ya, la educación viene de todo un proceso de mucha data, ¿no? No es de una obra de 2 años de gobierno. Exacto. Pero digamos, sí, el crecimiento económico a 4%, la inversión extranjera directa muy alta, la inflación está en 0, 2 años en 0 inflación. Increíble. La moneda se logró, digamos, revalorizar, de que antes llegó hasta 700 colones el dólar, ahora está en 510. O sea que uno, ganando lo mismo, tiene un poder adquisitivo como de un 22% mayor. Entonces, mucho costarricense compra vehículos. ¿A qué se debe ese milagro?
Todavía se está estudiando a qué se debe, ¿verdad? Creo que hay circunstancias, ustedes lo han escuchado seguro con expertos, el nearshoring, ¿verdad? Sí. El friendshoring, ¿verdad? O sea, como Estados Unidos quiere traer la producción de China hacia más cerca de sus costas Sí. y con, digamos, El países amigos. Ya será Estados Unidos shoring, Sí, US entonces, shoring. y por ejemplo, el presidente actual tomó una decisión, porque estamos con lo de la 5G, tomó una decisión de que como estamos adheridos a un convenio que es de Budapest y China no se ha adherido, entonces no puede licitar empresas chinas porque no están adheridos a ese sistema y de alguna manera eso es un guiño al ojo a los Estados Unidos porque mucho del 5G, del Internet de las Cosas, es cuestión de seguridad nacional, de ciberseguridad, Ya. que es muy importante. Entonces, ahí hay como un posicionamiento, digamos, implícito o explícito, diría yo. Una alianza Y eso, estratégica. claro, y eso favorece, digamos, que Costa Rica, digamos, tenga históricamente esas buenas relaciones con Estados Unidos porque es nuestro principal socio, ¿verdad? China casi no comerciamos, ellos nos venden mucho, pero casi no llevamos ningún producto, pero Estados Unidos tenemos los turistas, seguro muy similar a ustedes aquí en República Dominicana, tenemos más de la mitad de los turistas, más de la mitad de las exportaciones van a Estados Unidos, los jubilados que van a comprar propiedades, entonces necesitamos tener una muy buena relación con Estados Unidos y Sí. por ahí creo que se ha fortalecido eso y entonces por eso vemos esa gran inversión y esa situación, digamos, que hemos visto de prosperidad en estos años que es innegable. O sea que un líder autoritario tampoco cambiaría, vamos a decirlo así. Un líder que tenga ese carácter, o un líder político que tenga ese carácter, no cambiaría ese sistema, que además lleva, como decías, es el ejemplo y Sí. son muchos años. Esa es la importancia Eso es de, lo importante. ¿no? Y la importancia de tener instituciones fuertes Y discernir. Bueno, que no ahí viene el permiten que no- Ahí viene el punto. El punto es que Costa Rica tiene, digamos, la institucionalidad pública quizás más fuerte de la región. Exactamente. Nuestra Contraloría es sumamente poderosa e independiente, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral. No es Entonces, tan ¿qué está fácil. pasando? Que cuando nuestro presidente, digamos, incurre en excesos, porque todos somos sujetos a los Ese es el excesos. contrapeso. Ese es el contrapeso. Claro. Dice, no señor, no señor, no señor. Claro, él inmediatamente dice, no me dejan trabajar, me obstruyen, me obstaculizan, pero es que es muy peligroso porque no somos ángeles las personas. No. No somos ángeles. Entonces, mira, hay un dicho que dice, cúmulo de en poder. arca abierta hasta el justo peca. Ay, sí. Entonces, Ahí está. y ahorita él está reclamando porque Bukele fue a nuestro país y dice, mira, él consiguió, de 60 diputados consiguió 56. ¿Ves? Si hay un apoyo en las próximas elecciones, pero mira, imagínate qué pasaría si una cosa de esa sucede, ¿verdad? ¿Cuál contrapeso habría? Porque ese nombra a los magistrados, nombra al contralor, nombra... Entonces, ese es el gran... Ahí está la clave, el tenemos. contrapeso. Ahí está. Ahí. Acabamos de poner el dedo en la llaga, el contrapeso, que es fundamental en cualquier sistema de gobierno democrático, el que haya contrapesos a esa figura. Poderes Porque- independientes. y es como en Estados Unidos, Para hay prevenir abusos. contrapesos. Claro. En Estados Unidos hay contrapesos. Bueno, ahora no lo va a ver porque ganaron todo. No necesariamente, eso ya lo veremos, pero de que hay contrapesos que funcionan y pesos y contrapesos. Exactamente. Entonces vamos para cerrar, ¿qué es lo importante para que se mantengan los sistemas democráticos, pero que mejoren, para que la gente no tenga que buscar esa figura que es mesiánica, que me va a resolver los problemas, porque mi sistema democrático funciona tan bien que no importa quién esté allá arriba, como Finlandia, como Suecia, como todos estos países que son los que han tenido la puntuación más alta siempre. Mira, yo creo que primero que nada, educarse a sí mismo, entender el sistema que rige tu país, el Estado de Derecho en que tu país se maneja. Porque ahí o si no estamos haciendo, y mucho pasa, que somos extranjeros en nuestro propio país. No entendemos cómo funcionan los poderes del Estado, no vemos lo Exacto. grave que es que un mismo partido político, un mismo grupo de poder tengan los tres poderes del Estado, tenga el Senado, tenga el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Palacio de Justicia. Vos decís, ¿cómo puede ser posible? Mucha gente cree que es normal y no es normal. Necesitamos entender el proceso democrático legislativo que rige nuestras Yo naciones. creo que también fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, la democracia, o sea, para mí un indicador de que nuestra democracia es fuerte es que tengamos un sector de la sociedad civil fuerte. Exacto. O sea, si están y por eso es tan importante continuar creando capacidades, fortaleciendo los espacios.
si tenemos una sociedad que no permite una sociedad civil activa, es difícil. Y que no es solo a través de redes sociales, porque las redes sociales sí es verdad que son un medio de comunicación para la expresión y para tener voz, pero no hay organización ahí. Claro. O sea que es importante que haya una organización. Hacer comunidad. Exacto. Y para cerrar, yo quiero Jimmy, terminar con el tema de la educación. Ay, un pueblo educado, mi tema. Un pueblo educado es un pueblo capaz de saber distinguir el bien del mal y tomar buenas decisiones. Y si lo quiere manipular, no se va a dejar. Exactamente. Entonces, Totalmente. en eso creo que llevamos ventaja Los nosotros ticos. y hay una reserva allí. Y mientras así sea, espero que no haya esos procesos de polarización, que es lo más terrible que puede suceder. Yo creo que ahí radica la esencia del milagro y del que hablábamos de este país. Es un país que tiene una tradición en educación impresionante. La única vez que lo visité y cuando estaba caminando por los campos y veía a todos los niños que venían con sus uniformes escolares tan organizados, yo decía, este es un país que va a ser estable siempre, porque es lo que acabas de decir, Jimmy, educación. Y seguimos abogando por ella en República Dominicana y todavía no vemos la salida, la luz al final del túnel. Gracias a todos ustedes por su atención. Esta es una mesa atípica, pero muy interesante. Espero que haya sido así aceptada por todos ustedes. Un beso, Diana, allá, y nos vemos mañana. Gracias. Gracias por su participación.